Y por lo pronto hay proyectos concretos, pero que en la mayoría de casos van a tardar un poco en aplicarse, porque son proyectos de ley que primero tienen que pasar por el Congreso y una vez aprobados implementarse. Ya, pero en el tema de la policía, de esta división que ha anunciado en los municipios, donde bueno, la corrupción se da en diversos niveles, al parecer en México, pero realmente eso se va a ver los resultados a largo plazo, ¿o son inmediatos? No, bueno, no inmediato, pero en todo caso debería ser cuestión de meses de empezar a implementarse. O sea, van a desaparecer las policías municipales y solo van a quedar policías a nivel de los estados, de la federación, las cuales a su vez van a tener preparación conjunta en algunos niveles y algún grado de coordinación nacional. Así es, nosotros a 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy los puntos para reforzar la seguridad y reformar la justicia de México. En respuesta a la actual crisis política y de seguridad que atraviesa su gobierno a consecuencia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 2 meses en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció la estrategia que tiene la finalidad de reformar constitucionalmente la seguridad en el país. Como presidente de la República, mi obligación ha sido encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de estos hechos, asegurar que no haya impunidad con todos los culpables y que todos los culpables sean castigados conforme a derecho y que se dé la reparación integral a las víctimas. Ante la gravedad de lo ocurrido, di indicaciones al Procurador General de la República para que ejerciera sus facultades de atracción y se hiciera cargo de las investigaciones. Como ya lo había anticipado, el plan pretende centralizar la seguridad por medio de un paquete de 10 medidas, entre las que destaca la creación de 32 cuerpos de policía estatales que reemplazarán a los más de 1.800 representantes municipales, muchos de ellos infiltrados por el crimen organizado, como se ha demostrado en Iguala con el alcalde José Luis Abarca, actualmente detenido por el caso. Las autoridades que no entreguen el control de los cuerpos policiales y los gobernadores que no asuman la responsabilidad de la policía única serán sancionados. Asimismo, la creación de un teléfono único para pedir auxilio, ayuda y orientación para obtener una respuesta inmediata en el combate a la delincuencia en el país y la realización de operativos desde Guerrero a Michoacán. Zonas afectadas por la presencia de narcotráfico también están incluidas en el plan de seguridad. La reforma pretendida por el gobierno federal no es la primera en realizarse para intentar solucionar una crisis de seguridad en el país. Para llevarla a cabo, es probable que el gobierno federal necesite impulsar una nueva reforma constitucional que se sumaría a la larga lista de modificaciones realizadas en lo que va de su gestión. En tanto, en lo referente al caso Iguala y a la búsqueda de indicios de los 43 normalistas desaparecidos, la aparición de 11 cadáveres decapitados en una carretera cerca de la localidad de Chilapa y Ayahualulco movilizó a las autoridades. Los torsos estaban desnudos y algunos de ellos presentaban quemaduras. Al parecer murieron en un enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes. A este hallazgo se suma la de varios huesos humanos encontrados en el interior de 4 fosas comunes en una zona llamada La Laguna. De otro lado, luego que una mujer revelara que su hija junto a unos 30 menores de edad fueran secuestrados por una banda de crimen organizado en Cocula, las autoridades del colegio comentaron no tener conocimiento de la desaparición de ninguno de sus alumnos. La policía ya está investigando estos 3 últimos casos. Muy bien, pues combatir la infiltración del crimen organizado a niveles municipales y de la policía es un objetivo muy grande. Estamos hablando de décadas, ¿no?, de corrupción. Pero el punto es que la policía municipal no se va a reformar, se va a eliminar, va a desaparecer y solo va a haber policías a nivel federal, o sea, a nivel de toda la nación y a nivel estatal. Los niveles inferiores del gobierno no van a tener su propia fuerza policial como era el caso hasta ahora. O sea, ya incluso no hay intento de reforma, sencillamente desaparecen. Y una cuestión que se le había pedido desde hacía tiempo al gobierno, no solo al de Peña Nieto, también al gobierno anterior de Felipe Calderón, que finalmente parece que se va a hacer, es establecer un registro de desapariciones
que determine la razón probable de desaparición. O sea, porque hay gente que se va de su casa, jóvenes, menores de edad que se van de su casa voluntariamente, claro. Eso califica como desaparecido en tanto no se sepa su paradero, gente que es secuestrada para cobrar un rescate, pero gente que es, digamos, víctima de desaparición forzosa por parte, por ejemplo, de las fuerzas del orden, como en el caso de Iguala, y no había no se registraban de manera diferente, porque claro, digamos, cada uno merece una respuesta distinta. Este último tipo de desapariciones tiene mayor gravedad porque los autores materiales eran fuerzas del gobierno, sea a nivel local o a nivel nacional, y no verlo de manera diferenciada implicaba que no había tampoco un protocolo a seguir para ese tipo de casos. Eso parece que empieza a corregirse. Pero hablando del discurso, tú como lo has visto, Enrique Peña Nieto, estábamos comentando de cero autocrítica y sobre todo esa comunicación hacia el pueblo mexicano. No sé si él se conectaba o no como padre, por ejemplo, ¿no? Y la desesperación que puede tener cualquier padre, yo creo que no importa si es mexicano o no, de saber o de no saber dónde está tu hijo, qué pasó con tu hijo. Sí, bueno, él ha tenido una relación áspera con los padres de estos jóvenes desaparecidos en Iguala. Su discurso efectivamente no se ha centrado en los horrores cometidos, sino en el propósito de enmienda de aquí hacia adelante. Además, buena parte de lo que ofreció son proyectos de ley y por ende qué tan buena sea la propuesta va a depender del contenido de esos proyectos. O sea, es temprano todavía para evaluar no solo lo ofrecido, sino los efectos que pueda tener. Pero en todo caso es el primer síntoma evidente de que se da cuenta de la naturaleza del problema que tiene por delante e intenta hacer algo al respecto. Hasta ahora había estado totalmente a la defensiva, cediendo la iniciativa. Francamente era un panorama penoso. Además había que apaciguar un poco los ánimos porque está esta marcha anunciada, el ultimátum que le ha dado para que renuncie, y de repente la gente también quiere una solución en cuanto a la seguridad, pero en general, ¿no? Lo que puedan vivir, no solamente que te secuestren el crimen organizado. México ya como que llegó a un tope. Bueno, es que el tema de Iguala, decíamos, tiene dos cosas que lo hacen un caso distinto. Primero, el grado de organización y politización de el entorno de las víctimas, el entorno social de las víctimas, que son capaces de movilizarse. Pero en segundo lugar, el grado de complicidad de autoridades y policía. O sea, y eso es lo grave aquí. Las fuerzas del orden no solo no estaban combatiendo el crimen organizado, eran parte de él. Muy bien, nosotros vamos a continuar con las informaciones. Se han capturado en Honduras a Hugo Calix Ávila, alias El Ángel, líder de la banda criminal Mara Barrio 18 de Tegucigalpa. Asesinatos, sicariato, homicidio, extorsiones y violaciones son los delitos por los que se buscaba incansablemente a Hugo Franklin Calix Ávila, de 36 años, alias El Ángel, presunto cabecilla de la banda de la Mara 18. Integrantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, con ayuda de la policía, lograron la captura de El Ángel en la colonia de Las Brisas, en Comayagüela, cuando conducía un auto que utilizaba para simular que era taxista. Según las autoridades, Franklin Ávila tomó el mando de la banda delincuencial luego que la policía capturara a otros maras identificados como Javier Antonio Pineda, alias Pánico, y Héctor David Maldonado, alias Calavera, que hoy purgan condena en prisión. El Ángel, encargado de dirigir a los Mara 18, es uno de los individuos que habría ordenado múltiples homicidios a nivel nacional e incluso estaría involucrado en una masacre en la Colonia Unida y Fuerza de Comayagüela, ocurrida el pasado 5 de noviembre, donde fueron acribilladas 4 personas. Muy bien, y sobre todo teniendo en cuenta, a propósito de esta captura, Honduras registra la tasa de homicidios más alta del mundo según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de ese país, 79 por cada 100.000 habitantes. Los maras parten de la violencia de las cuales huye tantas personas y se van, por ejemplo, a México o a los Estados Unidos, ¿no? Que es el punto de origen de este problema, digamos. Es el llamado triángulo de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras,
donde uno tiene estos niveles de tasas de homicidio tan altas, se convierte en una zona importante del tráfico de drogas cuando los Estados Unidos logra bloquear exitosamente el tráfico de drogas a través de el Mar Caribe. Entonces empieza el tráfico más bien hacia Centroamérica y de ahí a México y Estados Unidos, pero en segundo lugar, muchos de los líderes originales de las maras provienen de pandillas capturadas en Estados Unidos y deportadas a su país de origen, como Guatemala, Honduras y El Salvador. O sea, Estados Unidos directa o indirectamente tiene responsabilidad en el origen de este problema, y ahora estas organizaciones están dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. ¿Y cuántas organizaciones hay? Por ejemplo, Honduras, ¿cómo se van? ¿Los maras es un grupo? Son... Maras era un genérico para referirse a todas estas pandillas juveniles que eran más, como acabo de indicar, pandillas, digamos, locales, que peleaban por territorio entre sí y estaban dedicadas a actividades criminales locales, hasta que en algunos casos empiezan a conectar con narcotráfico, y ahí empiezan a agregarse en organizaciones mayores. En el caso de Honduras, si no me equivoco, hay dos grandes, en esta área de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, hay 2 o 3 grandes maras: la Mara Salvatrucha, la Mara 18, hay una tercera que en este momento no recuerdo. Muy bien, ahora vamos a hablar del canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, que reafirmó que defenderá la necesidad de recortar la producción de petróleo. Estas declaraciones las dio durante su participación de la reunión